el Código Penal en cuanto a continuar calificación jurídica de los delitos que están contenidos en este código. Si alguien tuviera alguna duda en cuanto a los delitos que ya hasta acá hemos visto para poder continuar, hoy de hecho es el último delito en cual este capítulo conlleva, vamos a iniciar hoy mismo sobre el aborto para poder avanzar en la discusión de cada uno de los delitos. ¿No hay ninguna duda hasta el momento? Muy bien, entonces continuamos con ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma, comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordenare, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medio móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su acción resultare la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos: cuando la víctima sea menor de 12 años o persona mayor de 60 años, y cuando por circunstancia del hecho de la ocasión de manera de realizarlo los móviles determinantes se revele mayor peligrosidad del agente. De la misma manera, la pena de muerte también la Corte la ha derogado, derivado de las mismas circunstancias del expediente que en su momento discutimos en cuanto a la Corte a pronunciarse a la pena de muerte. Bajo esas circunstancias vamos a verificar que en este artículo hay distintos presupuestos en los cuales nos va a conllevar a determinar la comisión de este delito. Y entonces, no necesariamente va a ser sujeto activo a aquella persona que cometa el delito, a quien materialmente se le va a imputar haber cometido el ilícito penal. Recordemos que para cada delito también tenemos que ver nosotros cuando hay una acción, cuando hay una omisión o en su defecto, siendo de acción, poder determinar los grados de autoría contenidos en el artículo 36 del Código Penal. Ahí nos da 4 clases de autoría. Entonces ahí tenemos que ver nosotros si en esos casos puede encuadrarse el accionar de una persona de conformidad a ese artículo 36. Sin embargo, acá sí nos refiere distintos presupuestos. Nos indica quién por orden, o sea, haciendo efecto una orden emanada, por supuesto, de un superior en las cuales va a ejecutar un acto. O tenga la autorización, no necesariamente sea una orden, sino la autorización para que cometa ese acto delictivo de privar la vida a una persona. O tenga el apoyo o en su defecto la aquiescencia. De una manera indirecta conlleva esa autorización, ese hecho en los cuales se le va a permitir que, pudiendo evitarlo, no hace nada. Entonces tácitamente está dando su autorización. Por eso dice aquiescencia de autoridad del Estado. Veamos acá, ¿de dónde debe emanar esa autorización? De autoridad del Estado para poder cometer ese ilícito. ¿Qué es lo que se necesita? Privar en cualquier forma de la vida. Entonces acá es eliminar físicamente a una persona para que se tenga por consumado este ilícito penal. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona puede matar. Ya hemos visto nosotros delitos en los cuales puede hablarse de un homicidio hasta un asesinato, pasando del homicidio por todos sus
atenuantes que pueda considerar un homicidio en riña tumultuaria, un homicidio en estado de emoción violenta, un homicidio preterintencional, un homicidio culposo, de los que hemos venido hablando nosotros. Entonces, acá, que conlleve esos fines políticos, matar a una persona con fines tales. En caso que se pueda dar, pues ya vamos a tipificarlo como ejecución extrajudicial. También lo comete el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la quisiencia para la comisión de tales acciones. Entonces, acá, todo funcionario o empleado público que dé la orden, que autorice o que apoye, o que, como se dice comúnmente, se haga el loco y se está cometiendo ilícito penal, entonces ahí también se puede dar. ¿De cuándo estamos hablando nosotros de un empleado o funcionario público? Aquellos que trabajan para el Estado, aquellos que tengan esa relación de dependencia con el Estado, ya sean electos popularmente o por nombramiento que hayan obtenido el cargo que están ocupando. Esos son funcionarios o empleados públicos. Entonces ya la ley de servicio civil del Estado viene y regula este tipo de personas en las cuales se puede determinar extremos a qué le podemos llamar nosotros un funcionario o un empleado público. Tengamos claro esos extremos. Entonces, hay que tener cuidado porque en un momento dado, un maestro, un alcalde, un diputado, un juez, en un momento dado, pueda cometer ese ilícito penal, dar la orden para que se haga tal circunstancia. Entonces, si no pueda ser considerado en un momento dado como ejecución extrajudicial por el cargo que ostenta dentro del Estado. También, para esto tiene que mediar móvil político, ¿sí? Para esto tiene que mediar móvil político. Penal. Ahora, no lo voy a molestar a Gracias. Entonces, en el segundo párrafo que nos habla de este artículo, también se puede cometer este delito cuando se prive de la vida de una o más personas y no necesariamente medio político o móvil político, ¿sí? No necesariamente se va a requerir en qué sujetos activos. Cuando se cometa por elementos de cuerpos de seguridad del Estado, llámese Policía Nacional Civil, llámese Ejército de Guatemala, llámese la Fuerzas de Seguridad que vigilan el gobierno, las AS, en las cuales se podría dar estas fuerzas de seguridad del Estado, siempre y cuando estén en el ejercicio de su cargo, y entonces ahí podrían cometer este delito. O miembros integrantes también lo pueden cometer, miembros integrantes de grupos o bandas organizadas, pero con fines específicos. Terrorismo, insurgencia o subversivos. En esos casos no se necesita móvil político. En esos casos, por el hecho de pertenecer a esas organizaciones, pues podría tipificarse como ejecución extrajudicial. Veamos un caso. 2 agentes de la Policía Nacional Civil de Servicio encuentran a una persona, la ven, le venían dando un seguimiento de investigación. Saben que esta persona se dedica a la extorsión. Saben también que ha matado personas. Le dan un seguimiento, lo ubican, ya lo tienen controlado, dónde vive, dónde supuestamente trabaja, a qué horas pasa, cuáles son sus juntas nocturnas, ya lo tienen controlado. Un día ellos planifican. Saben que esta persona sale de una empresa de trabajar a eso de las 9 de la noche. Pero que después, a eso de las 10, él vuelve a salir a la calle y es cuando comete actos delictivos. Por lo tanto, ellos lo esperan. A eso de las 9 de la noche, se ubican cerca de la empresa donde él trabaja. Efectivamente, él va saliendo, lo abordan, lo suben a la patrulla y se lo llevan. Los compañeros de trabajo de esta persona ven que los agentes de la Policía Nacional Civil se lo llevan
Y obviamente ellos dicen, bueno, se lo habrán detenido, específicamente, y se acercan dos amigos del joven y preguntan qué está pasando con él. Le dicen que él pues, va a ser llevado a la policía, derivado a que hay una en su contra, y consecuentemente se lo van a llevar para realizar un interrogatorio. Bueno, los jóvenes se suben al vehículo que todos los días llega por ellos. El muchacho la policía lo lleva a la patrulla. Otro día el joven no se presenta al trabajo. Bueno, que pudo haber quedado detenido, derivado a que la policía se lo había llevado. No informan nada. Por la tarde o noche, ya cuando ellos regresan a su casa, pues los familiares de ellos les dicen que si no vieron a tal persona, porque sus familiares están indagando que no ha llegado a su casa desde el día anterior. Gracias. Ellos dicen que podría estar detenido porque vieron a la Policía Nacional Civil habérselo llevado. Se lo llevan, van a buscar a la casa, van a preguntar por él, les dicen que no ha llegado, están preocupados porque no ha llegado. Bueno, se dirigen a la comisaría a averiguar por él, les dicen que ahí no hay ningún registro de ninguna persona detenida, van a los hospitales, van a los juzgados y efectivamente no hay ningún registro de esta persona. 3 días después aparece el cadáver en una zona montañosa de Chimaltenango con disparos de arma de fuego en la cabeza, con señales de tortura. El dictamen médico establece que efectivamente estas torturas fueron provocadas en vida a este joven, que la causa de muerte es disparos de arma de fuego en la cabeza. Se inicia la investigación, se determinó que esos casquillos para arma de fuego que fueron encontrados en la escena del crimen y parte de los mismos ojivas de las balas en el cuerpo de la víctima, se determinó que habían coincidencia con una de las armas que está asignada a 2 de los agentes de la Policía Nacional Civil, que ese día estaban a bordo de la patrulla 0029. Entonces, se comienza la investigación, efectivamente se determinó al recorrido que se le hace a la patrulla, que la patrulla estuvo presente en ese lugar a esa hora, el GPS marca esa hora y establece también en el seguimiento de GPS que en ese lugar montañoso también estuvo la patrulla estacionada, aproximadamente 3 horas. Se inicia la investigación, se solicita la orden de aprehensión de los agentes de la Policía Nacional Civil y son aprehendidos y se pone a disposición de juez competente. Aquí sería ante juez de primera instancia y ante el juez de primera instancia el Ministerio Público les imputa los hechos diciéndoles que ellos agentes de servicio le dieron muerte a este joven. A este tipo penal es a lo que se le llama ejecución extrajudicial. Hay una investigación y ellos tenían sospechas de que él podía estar cometiendo extorsiones, podía estar asesinando personas, pero eso no justificaba el hecho que los agentes pudieron haber realizado. Y lo hicieron en ejercicio. No se establece un móvil político, no se determina que ellos por rivalidad política le hayan dado muerte, no, lo hicieron de servicio supuestamente para sacarle información a este joven, que desde ahí ya había ilegalidad, había abuso de autoridad. Sin embargo, ellos al final de cuentas terminaron por darle muerte al jovencito. A eso es lo que se le llama ejecución extrajudicial. Cualquiera me podría decir, es un asesinato. Sí, por ser agentes de seguridad, les da esa categoría de poderlos tipificar en cuanto a su conducta en el delito de ejecución extrajudicial. También podría ser, en lo que hemos visto nosotros en campañas políticas, en la cual se le da muerte a un candidato político, a eso también se le podría llamar ejecución extrajudicial derivado a que media móvil político para darle muerte a una persona por la misma rivalidad que pueda existir, por la contienda electoral y porque considera el otro candidato que mientras esté viva, pues le puede ganar el puesto que él está aspirando y toma la decisión ya sea de ordenar o autorizar o apoyar para que terminen dando muerte a ese contrincante político. Entonces, ahí sí se puede deducir un móvil político. Por lo tanto, darle muerte constituiría ejecución extrajudicial derivado a ese móvil que se cree puede existir, que obviamente eso va a determinarse durante la investigación. ¿Estamos? ¿Está claro este delito? Lick, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Solo si hay asesinato encuadramos
este delito en este artículo, ¿verdad? Si solo hay muerte, Si la persona quedara viva. podría ser ejecución extrajudicial en tentativa. Si se Ya. dieron los presupuestos de quererlo matar, pero por razones ajenas a la buena voluntad de ellos, la persona no muere. Por ejemplo, este mismo caso que les decía yo de los agentes de la Policía Nacional Civil, dejaron tirado al joven ahí, inconsciente, creyéndolo muerto, le dispararon 3 balazos en la cabeza. Y hemos tenido casos, y ahí es donde uno dice, hay un ser divino de que solo cuando él diga que alguien muera, va a morir. Y hemos tenido casos en los cuales los dejan abandonados 2, 3 días ahí, inconscientes, lo encuentran los familiares y cuando llegan todavía tienen signos vitales y personas que han vivido, se han recuperado. Entonces, ¿qué había en el sujeto activo? La buena voluntad de darle muerte y lo dio por muerto. Lo único es que no había llegado su momento y no se murió. Pero las acciones exteriorizadas eran todas para creer muerto a su víctima. Por lo tanto, ahí hay una ejecución extrajudicial en grado tentativo. Ok, Licenciado. Lick, muchas gracias. Muy bien, diga por favor, Jenny. Buenas tardes, licenciado. Una duda. Yo me estaba recordando ahorita sobre un caso cuando en ese entonces Alejandro Yamatei estaba encargado, no sé si de las cárceles, pero Exacto. se dedujo que hubieron ejecuciones extrajudiciales. No sé si viene al caso. Ese es el típico ejemplo que podemos conocer, en el cual está procesado Sperensen, que fue condenado a pena de muerte a cadena perpetua en Suiza, si no estoy mal. Controvertido el fallo porque él tiene doble nacionalidad. Aunque él se nacionalizó, o sea, adquirió la nacionalidad guatemalteca y tiene la nacionalidad suiza, si no estoy mal, perdonen ustedes, el país es un país europeo, donde a él se le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, no se puede condenar a una persona en el cual en el otro país no lo tenga establecido. Entonces, por ahí es donde está el alegato de él, indicando de que a él no se le puede condenar por cadena perpetua, porque en Guatemala no hay. Y entonces él que quiere, en todo caso, que se reconozca la legislación guatemalteca, que sea condenado por la legislación guatemalteca, porque aquí hay un máximo, puede ser 30 años por ejecución extrajudicial. Igual Carlos Bielman también fue condenado en España, posteriormente absuelto. En Guatemala, pues fue absuelto Yamatei, que sí, efectivamente, él estuvo en Operación Gavilán, me recuerdo yo que se llama esa actividad que ellos realizaron, donde ingresaron a la cárcel Pavón, si no estoy mal. Recordemos, Yamatei era el director del sistema penitenciario, Sperensen era el director de la Policía Nacional Civil y Carlos Bielman era el ministro de Gobernación. Entonces, ellos montaron esta requisa a Pavón, la toma de Pavón. Al final de cuentas, era una circunstancia necesaria. No es que estemos viendo de menos a los privados de libertad. Era una situación necesaria. Quienes conocemos y estamos cerca del sistema de penitenciario sabemos que quien tiene el control del sistema penitenciario son ellos, no son las autoridades. Y entonces ellos hicieron esto. Lo único que, según la investigación, aparentemente ellos les dieron muerte a estas personas. Ellos simularon indicar que era los recibieron a balazos y que ellos se defendieron. Sin embargo, según se dice, porque tampoco conozco el expediente, se dice que dentro de los indicios que se encontraron evidencias de armas de fuego, lo único que había eran casquillos de armas de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces ellos dicen, no, ellos nunca tuvieron armas y no hay otro tipo de casquillo, más que de las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, son ellos los únicos que accionaron armas de fuego. Y testigos que indican que los fueron a encerrar a los de la directiva de la cárcel, los fueron a encerrar y les dieron muerte. Esas son las versiones que hay. Pero si fuera el caso, que eso fuera verdad, es el típico caso de una ejecución extrajudicial, que ellos llegaron y mataron a los privados de libertad. No necesita móvil político. Lo que se requiere es que en este caso ellos cumplen un presupuesto. Eran empleados públicos, uno director del sistema penitenciario, otro director de la Policía Nacional Civil y el otro ministro de Gobernación, todos empleados públicos. Y ahí es exactamente un caso concreto que podemos tenerlo como ejemplo, como ejecución extrajudicial. Muchas gracias, compañera. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe una pregunta. En referencia a lo que menciona el artículo
por motivos políticos. ¿Hay algún listado de cuáles son esos motivos políticos? O sea, ¿hasta dónde puede abarcar? Puede deducirse, no, tampoco hay un listado, pero puede deducirse las circunstancias, pero por eso les decía yo en una campaña política, determinar las circunstancias por las cuales se le quiere dar muerte, o por el mismo cargo que ostenta la persona. Por ejemplo, acá en Chimaltenango, Desactivó su micrófono, Lick. les decía que alguien quisiera atentar en contra del señor alcalde, pues podríamos entender que esto conllevaría un móvil político, porque no va a justificar de otra manera la actitud, salvo que dentro de la investigación se pudiera establecer que no era un móvil o una circunstancia derivado al cargo que él ostenta, sino por una mera cuestión personal que se pudo atentar en contra del alcalde. De lo contrario, puede deducirse por el cargo que desempeña la persona, que puede venir de un móvil político derivado a las acciones que pueda emprender el funcionario o empleado electo popularmente, en este caso sería funcionario. Entonces, ahí podría devenir, pero no hay una especificación como decirle, mire, si mata a un diputado es móvil político, si mata a un síndico primero, síndico segundo de la municipalidad, es un móvil político. No lo hay, ni razones por las cuales, sino esto puede devenir de la misma investigación en las cuales pueda determinarse un inconveniente o un conflicto de parte de las personas derivado a las acciones que está ejerciendo este funcionario público. ¿Alguien más? Diga. En el caso de que un agente de la policía se encuentre en descanso o fuera de servicio, ¿aún se le toma como ejecución extrajudicial? Fíjese que la ley dice que esté en servicio. Entonces, no consideraría yo que vendría a clasificarse dentro del delito de ejecución extrajudicial si él estaría de descanso o no estuviera de servicio en ese momento, porque la ley dice de servicio. Aunque nosotros debemos entender que el que se vaya de descanso no significa que está fuera de la institución. Sin embargo, la ley sí especifica y es clara al decir el agente de servicio. Entonces, requiere que esté de turno en todo caso. De lo contrario, podría ser un asesinato. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, entonces comenzamos con el capítulo 3. Ahora ya vamos a desarrollar en cuanto al aborto. Aquí vimos aquellos delitos hasta el 131, del 123 al 131. Hemos visto nosotros aquellos delitos en los cuales el autor aquí nos dice como bien jurídico tutelado la vida fuera del vientre o la vida independiente. Ahora aquí vamos a conocer también delitos que atentan contra la vida, porque recordemos, usted ya vio Derecho Civil 1, ya vio cuándo es la corriente que recoge nuestro Código Civil, desde qué momento reconoce a una persona como tal. Y entonces, la teoría de la viabilidad, la que recoge nuestro Código Civil en su artículo 1, es lo que también, concatenado con ese espíritu del Código Civil, pues también el Código Penal es coherente al desarrollar y consecuentemente tipificar conductas ilícitas de aquella persona que sin estar físicamente fuera del vientre de la madre, ya es reconocida como un ser vivo que tiene derechos, también hay obligaciones. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, ya determina y le reconoce esos derechos, el derecho a la vida como tal. Sin embargo, como no es independiente, pues tiene su término especial, cómo vamos a reconocer la conducta ilícita que se pueda cometer contra ese ser no visible, pero que ya tiene derechos aún estando dentro del vientre de la madre. A eso la ley también y los tipifica y los engloba dentro de ese grupo de delitos en contra de la vida, porque ya está reconociendo aún dentro del vientre a un ser vivo, la cual también tiene derechos y de los cuales el Estado, recordemos nosotros en el artículo 1 y 3 de la Constitución, garantiza el derecho a la vida. Y entonces, y el Código Civil establece que reconoce derecho de vida
a aquella persona aún esté dentro del vientre materno, pero que esté en condiciones de viabilidad, dice la ley. Por lo cual, es acá donde también se va a reconocer esos derechos a esta persona. Y el artículo 133 recoge una definición de lo que podemos entender nosotros de qué es aborto, y nos indica: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y aquí es donde ya comienza el problema: ¿en qué momento le vamos a reconocer? Los médicos principalmente indican que desde el momento que haya ese coito entre hombre y mujer, pues tenemos que entender que ahí hay un lapso en las cuales se puede determinar hay o no hay concepción. Y entonces ahí es donde viene la discusión. Se tuvo relaciones hoy, ya a las 2 horas se está tomando medicina para ya abortar, desde ahí ya cubre el derecho, o desde qué momento. Y entonces allá comienza la discusión donde podría comenzar a determinarse la vida de una persona. Y entonces ahí es donde ya el derecho penal no llega, sino el derecho penal ya recoge la teoría del Código Civil, ya donde dice una persona que está en el vientre de la madre, pero que nazca en condiciones de viabilidad. Y entonces, para no entrar en esa discusión, obviamente desde el punto de vista religioso, todas las religiones, por lo menos las más grandes en Guatemala, las mayoritarias en Guatemala, llámese católica y evangélica, no aceptan el aborto como tal. Es algo repudiable y es algo de las cuales no se admite tal extremo. Entonces, bajo esas circunstancias, hasta el momento están las corrientes de permitir el aborto. Ya hemos conocido nosotros en países en los cuales se ha legalizado el aborto. En Guatemala sigue aún pendiente de legalizarse, están las corrientes, hay presiones, hay propuestas ya ante el Congreso de la República y se pide la legalización del aborto. Sin embargo, está a la espera, no se ha dado todavía la aprobación del decreto y están las circunstancias de otros países como Argentina, de las cuales ha legalizado ya el aborto. Las corrientes en Guatemala dicen, bueno, si ilegalmente se da el aborto y en cantidades exorbitantes, pues ya legalmente la situación va a ser algo común, dejar tirados los productos de la concepción en cualquier lugar. Son teorías que cada uno maneja, corrientes que cada uno tiene. Obviamente los que tenemos crecimiento cristiano, pues no vamos a aceptar esas cosas, pero ya son cuestiones de las cuales se sale del margen de discusión legal. Por lo tanto, bajo esas circunstancias debemos nosotros tomar la definición legal de cuándo vamos a entender que haya una persona dentro del cuerpo de una mujer y que esta persona, pues obviamente ya tiene derechos, aún no haya nacido. Por eso es que acá refiere que es el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, ahí es la única discusión que nos queda, de conformidad a esta definición legal, cuando hay preñez, desde el momento que se da ese coito o el momento que se establece de cierto lapso en los cuales requiere para que ese óvulo al final de cuentas sea fecundado por el esperma y poder establecer que dentro de esa evolución, y aún dicen las teorías médicas, que aún cuando el óvulo haya sido fecundado por el esperma, pues aún ahí no se puede hablar de vida, todavía no sigue siendo una preñez, pero eso es cuestión médica y por lo tanto son circunstancias en las cuales aún siguen en discusión todo ese tipo de teorías. Aquí lo que vamos nosotros a tipificar, lo que nos dice el 133 en cuanto a que el aborto es la expulsión en todo caso, o la muerte de ese producto de la concepción. Vamos al 134, el aborto procurado. Veamos quién es el sujeto activo en este delito y es lo que conlleva la corriente de despenalizar el aborto. Y entonces aquí nos indica la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces, inicialmente vemos cómo está redactado
el delito. Solo lo comete la mujer. No hay otro sujeto en las cuales pueda dar. Hay de dos maneras en las cuales se puede dar este delito. Que se causare a sí misma la mujer el aborto, o en su caso diera el consentimiento para que otro se lo haga. Entonces, aquí es donde puede darse el aborto. El sujeto activo solo sigue siendo la mujer. ¿Bajo qué circunstancias? En las que típicamente dolosa, la que nos habla en la primera parte, pues tendrá una pena de 1 a 3 años, y si de ese estado de gestación produce un daño psíquico en el actuar de la mujer, pues obviamente esa pena se va a ver rebajada. Eso se va a obtener a través de informes o dictámenes periciales para poder determinar esa afectación que pueda tener la mujer y que la conllevó a esas circunstancias. Donde hemos tenido nosotros ese tipo de delitos es en el caso de violación, donde porque no está despenalizado el aborto, no se pueda justificar, pero con un acto de violación, pues la mujer pueda estar autorizada para poder abortar. La ley no lo permite, la ley tipifica el aborto y no hace excepciones. Bajo esas circunstancias, se ha considerado con el Ministerio Público que cuando deviene de un hecho ilícito, por ejemplo, una violación, que la mujer quede afectada psicológicamente y conlleve a tomar esa decisión de expulsar ese producto de la concepción. Ahí es donde nosotros hemos establecido, porque obviamente los dictámenes periciales dicen, bueno, la víctima sufrió una violación, fue un acto en contra de su voluntad, fue agredida, fue violada taxativamente, y por lo tanto ella está sufriendo de trauma psicológico, tiene miedo, tiene angustia, tiene terror del hecho vivido, y esto desembocó en que tomara la decisión de un aborto. Entonces, ahí es donde nosotros hemos tomado ese extremo. Sin embargo, no necesariamente puede provocar un daño psicológico el hecho de sufrir solo por la cuestión de un delito. Puede ser por otras circunstancias en las cuales pueda existir. Lo más común, lo más creíble y lo más sensato que haya un daño psicológico es cuando venga de una violación, porque es obvio, pues la mujer no estaba preparada para eso, no estaba preparada para poder afrontar una responsabilidad como la que está ahí teniendo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos tenido ese tipo de clasificación del delito. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Licenciado, disculpe, en el Diga. caso que la mujer sea, digamos, una violación por medio de algún familiar, podría ser, pero que sea una persona menor de edad, de 13 a 18 años. La mujer. Ajá. La víctima. Que sea menor de edad, pero mayor de 13 años, digamos. Sí, ella va a ser sometida a si se llega a provocar ella el aborto y que sea producto de una violación, sigue siendo delito. Sigue siendo delito. Lo único que no va a estar sujeta al proceso penal de adultos, sino al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal si tiene 13 a 18 años. Ahí todavía hay grupos en los cuales se hace una división en cuanto a la pena que se pueda imponer, pero todos los adolescentes de 13 a 18 años se sujetan al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahora, si es menor de 13 años, si no puede ser penalizada. Ahí es lo que la ley le llama inimputabilidad, pero sí cometió un delito. Y entonces ahí se va a la vía de protección de la niñez y la adolescencia. Entonces, ahí lo que ella va a recibir es protección, porque no puede ser criminalizada esa conducta, aún ella haya abortado. Y ahí es donde vale la pena tocar el tema en cuanto a las maras. ¿Qué están haciendo? Utilizar niños de 12 años como sicarios. ¿Por qué? Porque el niño de 12 años no es imputable. Y entonces a este niño lo agarran porque estaba matando a personas, él es inimputable y por lo tanto él no va a un centro de privación de libertad, él va a un centro de protección, que ahí es totalmente distinto. Aquel niño maltratado en la calle, imagínese usted aquel que sus papás le pegan, que pues bajo el argumento de corregirlo le pegan, lo maltratan. A este niño lo sacan del hogar y le van a dar cuidados especiales en los hogares. Pues a este matón también le van a dar esos cuidados especiales porque él no tiene 13 años. Entonces, por eso es que ahí hay las corrientes de poder reformar la ley de la niñez y la adolescencia en virtud de esos vacíos que hay y que consecuentemente
niños bien portados, niños maltratados, así literalmente, pueden ser en un momento dado reunidos con niños sicarios o niños extorsionistas. Entonces, son extremos de que la ley tiene ese vacío, principalmente el de adolescentes. También el adolescentes adolece de que, por ejemplo, un muchacho de 17 años con 360 días, está a 5 días para cumplir 18 años, pero mató a una persona, la descuartizó, hizo de todo, es un asesinato típico, ¿sí? Pero él no va a la cárcel, él va a un correccional de adolescentes, ya tiene 18 años, porque cuando lo van a agarrar tiene 18 años, y cuando lo van a condenar tiene 18 años. Pero ¿qué dice la ley? Que a él no se le puede imponer la pena que tiene el delito para adultos, que sería asesinato de 25 a 50 años. No, los adolescentes en conflicto con la ley penal, la pena máxima que ellos pueden sufrir es 6 años. Y entonces, terminó cometiendo un delito igual que un adulto y estaba a 5 días de cumplir 18 años, pero él, por ese extremo, solo puede cumplir 6 años en la cárcel como máximo, si le llegan a demostrar que él cometió el delito. Entonces, son circunstancias que tiene esa ley de adolescentes, que por eso se busca la reforma, y aquellos, por ejemplo, jóvenes que matan, que extorsionan, que son los delitos más comunes, ¿sí? 16 años cometen el delito y se dan a la fuga, ¿sí? Andan escondidos, 25 años los localizan, los detienen, ¿y por qué proceso los van a llevar? De adolescentes en conflicto con la ley penal. Y los van a condenar a 6 años, sí, van a 6 años. ¿Y dónde? Si tienen 25 años. No van a una cárcel de adultos, porque el hecho que se les está imputando a ellos tenían menos de 18 años. Van a un correccional de jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces, esos vacíos son los que tiene la ley y lo que se está buscando, buscarle un mecanismo a esa ley de adolescentes para que venga y regule ese tipo de situaciones. ¿Qué hacer con aquellos niños que cometen delitos de 10 años para arriba, porque hemos tenido casos de 10 años para arriba, hasta los 13, y de aquellos también que aún, ahora ya cumplidos 18 años, tendrán que cumplir su condena en un correccional para jóvenes. Lo que se busca es, obviamente, la ley no tiene efecto retroactivo y consecuentemente a él le favorece la de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, perfecto, que se le juzgue por los 6 años, pero que la pena no la cumpla en una cárcel, en un centro de adolescentes, sino que haya un centro privativo de libertad especialmente para adolescentes que en su momento cometieron ese delito siendo adolescentes, pero que cumplan su condena en una cárcel lejos de estos adolescentes que actualmente aún no han cumplido 18 años. Bueno, jóvenes, está por terminar el tiempo, estamos a menos de 1 minuto. Vamos a dar un receso de 5 minutos y continuamos posteriormente.
Continuamos, jóvenes. Vamos a... Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo tengo una duda. Diga. Al tema de la pastilla del día después, si bien en Guatemala se dice que es un método anticonceptivo, se toma hasta las 72 horas después del coito, pero de acuerdo a lo que dice el artículo 133, que el aborto es la muerte del producto de la concepción. Si la concepción fue a las 24 horas, pero la pastilla se toma 72 horas después, eso no se considera un aborto. Lo que pasa es que clínicamente, por eso no quería abordar yo desde el punto de vista médico, porque clínicamente se dice que no hay concepción desde el momento que haya el coito, sino tiene que ser después de los 3 días donde ya se pueda establecer una posible concepción. Por eso es que las pruebas de embarazo se hacen 3 días después de haber un retraso menstrual en una mujer, o en prueba de sangre 3 días después de haber tenido relaciones sexuales para que pueda determinar si hay un posible embarazo. Entonces, ahí es donde se puede determinar que se requiere por lo menos 3 días, aunque de ahí ya es discutible clínicamente, porque dicen algunos médicos, dicen, bueno, hasta la 8ª semana ya se sabe que haya o no hay concepción, porque el saquito donde mantiene el producto de la concepción ya se mantiene firme y por lo tanto, ahí ya se podría hablar de una concepción. Por eso es que les decía que es discutible. Sin embargo, la teoría que más se acerca a lo que recoge nuestra normativa es los 3 días, y por eso es esa pastilla del día después, porque es la que conlleva poder determinar una posible, aquí no es aborto, sino una posible flujo de sangre de la mujer para evitar esa concepción, porque se dice que es en esos 3 días donde está el óvulo por fecundarse y consecuentemente absorber al esperma para que consecuentemente se pueda dar esa fecundación. Pero son términos que debe apoyarse a través de la medicina. Clínica, jurídicamente, ya nos establece los extremos, que desde que haya concepción, y entonces allá tenemos que apoyarnos a través de un dictamen pericial para poder determinar si ya había concepción o aún no lo había. Pero en esos de los 3 días sí es bien difícil podérselos establecer, que alguien pueda decir, porque generalmente, ¿por qué se da cuenta el sistema de justicia de un aborto? Porque se pone en riesgo la vida de una mujer. Y entonces cuando ya hay eso, pues obviamente esas circunstancias, que aún la pastilla de un día después también deja secuelas enormes en una mujer. Es obligarla a sangrar exageradamente dentro de ese plazo. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos conocido de víctimas en la que se pone demasiado en riesgo la vida. Lo único que, como no hay mayor dolor más que pareciera ser una menstruación, pero en exceso, entonces es donde viene algún tipo de trauma en la mujer, generalmente porque le dieron a beber esa pastilla sin su consentimiento, y entonces ahí viene. Pero hasta el momento 2 casos conocimos nosotros cuando conocíamos esos tipos de delitos. Ninguno se pudo dar con lugar, ligar al hombre, porque clínicamente a través del dictamen pericial no se pudo establecer que había concepción. Por esos 3 días que establecen los médicos, que no hay concepción, porque es el momento en que se está por fecundar el óvulo, no es inmediato, que teniendo relaciones el esperma se queda en el cuerpo de la mujer, consecuentemente fecunda el óvulo, no es inmediato. Dicen ellos que puede darse hasta los 3 días o un poquito más, dependiendo de la temperatura del cuerpo de la mujer, dependiendo de muchos contextos que se pueda dar, para que esa concepción se pueda materializar en esos 3 días que clínicamente podría darse. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, sigamos. Licenciado, yo tengo una pregunta. Y Diga. en el caso de, ¿cómo se enmarcaría cuando a una persona se le producen daños psicológicos extremos? Por ejemplo, que una pareja le produzca algún tema de daños psicológicos a su novia o a su esposa, y esta aborte, ahí sobre quién recaería la culpa o la pena. Habría que ver si de ese daño psicológico, porque cuando usted me dice daño psicológico, estamos hablando de humillación. Ahora, si hay golpe físico, ya es otra cosa.
Pero si viene de ese momento traumático que vive la mujer, que con su estado de gestación, frecuentemente a ese y someterse a humillación, ella pueda abortar, pues obviamente esas circunstancias se atribuiría al hombre. Entonces ahí podría devenir una violencia contra la mujer en el ámbito privado, su manifestación psicológica, derivado a las acciones exteriorizadas. Y si de ahí se demuestra que pueda venir el aborto, pues obviamente ahí vamos a ver el delito posterior, en la cual, porque el delito que estamos discutiendo es solo la mujer puede ser el sujeto activo, aquí no puede ser otra persona. La mujer que aborte por sí misma o que consienta que le provocan el aborto. Entonces, aquí solo es la mujer. En los siguientes delitos vamos a ver cómo ya entran otros sujetos que puedan provocar el aborto. De ahí ya podríamos hablar de este hombre que derivado a esa su conducta de humillación hacia su esposa, o sea, la novia, pues obviamente ahí ya podría incurrir en ese delito también que llevó a provocar el aborto. Bueno, vamos entonces a lo que el compañero estaba relacionando para poder tipificar a otras personas. El 135. Aborto con o sin consentimiento. Aquí hay dos delitos en uno. Así se llama el tipo penal. Así se llama al momento de tipificar. Aborto con o sin consentimiento. Pero hay dos acciones. Entonces dice, ¿quién de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiera? Pero aquí el sujeto activo no va a ser la mujer como tal. Aquí dice, con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, será sancionado 4 a 8 años de prisión. Entonces, veamos aquí los presupuestos. Aquí ya el sujeto activo ya no es la mujer. Aquí veamos que ella va a ser el objeto en el cual se va a cometer el delito, pero no es ella la que está como sujeto activo. Aquí está ella como sujeto pasivo, sobre quien va a recaer la consecuencia jurídica. Y entonces, acá vamos, debe haber la voluntad de causar ese aborto. Entonces, porque aquí vamos al caso que el compañero nos decía, tendríamos que venir a ampliar si él, su intención, al provocar esa humillación a la novia o a la mujer, ella aborta. Si él lo hizo con ese propósito, ahora lo hizo sin propósito de causar eso, pues vamos a ver que puede existir otro tipo penal. Pero si su propósito era abortar, porque en un momento dado, clínicamente se les había dicho, mire, si usted tiene alguna emoción fuerte, algún tipo de alteración psicológica, pues su cuerpo está a expensas de expulsar el producto. Entonces trate de cuidarse. Hay recomendaciones médicas y todo lo que se puede establecer, y el novio o el esposo sabe de eso y dice, bueno, yo no quiero que nazca ese hijo, y entonces, si ese es el motivo, pues voy a provocar que eso se venga sin causarle mayor molestia, ¿verdad? Y entonces comienza a humillarla, a dañarla psicológicamente, y efectivamente, en un momento dado se va a dar el aborto. Y entonces, ahí, entonces sí ya estamos hablando de una circunstancia con consentimiento, y ahí ya estaríamos hablando de una violencia. La violencia no necesariamente va a ser física, la violencia puede ser psicológica. Y entonces, la violencia física, pues fácil, ¿no? Agarro un palo o un machete y le doy un planazo a la mujer, esa ya es violencia física. Ahora, la psicológica es aquella que lastima la dignidad de la mujer como tal, y entonces va a provocar muchas veces un daño más grave que una herida física. Entonces, son extremos en los cuales se da la violencia, y ahí podría tipificarse y le esperaría una pena de 4 a 8 años de prisión. Ahora, aquel aborto en el cual la mujer dice, bueno, estoy de acuerdo. Por ejemplo, generalmente nosotros tuvimos muchos casos de novios en los cuales venía y decía, bueno, los dos no estamos preparados para una vida con familia, no era nuestro objetivo, no era nuestro plan. Estamos estudiando Derecho, estamos en el 4º semestre de Derecho, y nosotros queremos graduarnos, queremos ser abogados, lo que menos estamos pensando es tener hijos. Entonces tomamos la decisión, vamos con un médico y o con una comadrona o con un curandero, y que practiquen el aborto. Iban los dos chicos y tomaban la decisión de abortar.
Y entonces, eso es delito. O sea, ella consintió, pero ella no podría decidir sobre la vida de un tercero. Ella podía decir sobre su vida, pero la vida de lo que ella traía, ella no podía decidir. Entonces, lo que la ley regula en este caso. Y entonces, ahí hay un aborto con o sin consentimiento, y la pena le esperaría a ella y a él, porque aquí pasan a ser los dos sujetos activos, pasaría a ser de 1 a 3 años. Sin embargo, al momento de tipificar, nosotros hacíamos la separación. Veníamos y al hombre lo dejabas aborto con o sin consentimiento, pero con esta pena de la mujer, y a la mujer la dejábamos con el 134, aborto procurado, porque ella, al final de cuentas, se provoca el aborto, y ella no está, o sea, según la ley, no puede decidir sobre la vida de esa concepción que ella trae. Y ahí es donde las corrientes abortistas dicen, ¿cómo que no? Si es su cuerpo, está en el cuerpo de ella todavía, no es una vida independiente. Y entonces esa es la discusión que se hace. Yo respeto las corrientes, sin embargo, yo sí soy de los que no comparto el aborto, pues, pero eso es otra cuestión. Y entonces, si se obrare sin consentimiento de la mujer, también tuvimos muchos casos, también de novios, en las cuales tienen relaciones, ella resulta embarazada y le dice él, abortemos, no podemos seguir con ese producto, yo no estoy preparado, yo dependo de mis papás y no tengo trabajo. Y entonces ella dice, no, yo no estoy de acuerdo. Nos metimos a cuestión y miremos cómo salimos. Y si no querés, yo miro cómo salgo. Y después tendrás que responder, porque aquí es una cuestión de los dos. Ah, no, yo sí no estoy de acuerdo. Y entonces él viene, la obliga o la engaña. Y viene, muchos casos tuvimos, en los cuales, un caso de un municipio acá de Chimaltenango, tuvimos en las cuales él trabajaba en una empresa, ella se dedicaba a oficios domésticos en su casa, no es que no trabaje, ¿sí? Muchas veces tenemos mal interpretado esas circunstancias, se le dice a una mujer, ¿usted trabaja o no? No, yo no trabajo. ¿Ya qué se dedica entonces? Soy doméstica. Lo que no devenga es salario, pero sí trabaja. Y entonces ella pues era de esas personas, ¿verdad? Que se dedicaba a los oficios domésticos en su casa, no devengaba salario. Y entonces venía ella y tenía su novio, ¿verdad? Tuvieron relaciones, ella quedó embarazada. Viene él y le dice, mira, yo tengo mujer, yo no quiero compromisos más. Entonces le dice, pero es que, ¿por qué no me dijiste antes? Hasta ahora que estoy así, me venís con eso de que tenés esposa. Sí, le dijo, pero yo no puedo hacerme cargo, le dijo, entonces, yo realmente tengo compromisos y no puedo. Pues total, ella le dice, bueno, déjame sola, eso sí, cuando ya nazca el niño, yo sí te voy a llevar a un juzgado, te voy a pedir pensión alimenticia, porque esto no lo hice yo solo. Vamos a tener que ver qué hacer. Viene él y dice, bueno, tranquilízate mejor, vamos a ver qué hacemos, yo voy a ver cómo arreglo esto. Y total, él toma el control de la situación, aparenta decirle que la quiere, que al final de cuentas se va a hacer cargo, pero él en su mente estaba cómo convencerla para abortar. Y conocen un curandero, porque no le podemos llamar otra cosa, en el pueblo, y lo contactan. Él tiene una farmacia y se dedica a hacer unos trabajos de aborto en su clínica. Y entonces viene y va al supuesto médico, va y le dice, fíjate que es bueno que te controles el aborto, el embarazo, porque no es bueno que estés así, fíjate que podés abortar, no sabemos cómo está el niño, cómo va tu embarazo, y yo de verdad te quiero y quiero que estés bien. Entonces, y también lo que hicimos, que también esté bien. Termina convenciendo, ¿verdad? La llevan a la supuesta clínica. De hecho, ella cuando narra dice, llegamos y efectivamente cuando entramos decía farmacia. Y entramos y había un señor ahí de dependiente y nos dijo, pasen adelante. Él le dijo, mire, mi novio, dice ella, mi novio le dijo, mire, la traje para su control. No sé si usted le puede hacer su control porque está embarazada. Claro, le dijo, pasen adelante, con mucho gusto. Vino, se puso una bata de color blanco, me entró, me acostó en una camilla, me tocó el estómago, me revisó y dijo, aparentemente todo está bien, todo está normal. Entonces, vamos a hacer un examen, pero por el momento se va a tomar estas pastillas. Dijo, durante 3 días se va a tomar estas pastillas, son prenatales, un poquito fuertes, para que su cuerpo tome fuerza, resistencia a la matriz, y usted pueda llevar un embarazo normal. Ella confió
en el supuesto médico y efectivamente se toma las pastillas. Él al siguiente día le pregunta, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo te han caído las pastillas? Bien, me siento bien. Al segundo día, igual la misma pregunta. Al tercer día le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿No te ha pasado nada? No. Pero si te cayeron bien las pastillas. Pues sí, porque no me ha pasado. Entonces, estoy tranquila. Lo que sí me dio es hambre. Ella, en su buena fe, creyendo de que ella, pues, le habían dado anticonceptivos. Y él, pues, obviamente, lo que quería saber es si, fíjate que tengo sangrado o algo. Y no hubo tal sangrado. Bueno, la vuelve a llevar al médico nuevamente, al supuesto médico, y el médico le dice, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo va ese embarazo? Ahora sí, ya se tomó las pastillas, ¿no sintió alguna reacción o algo que le haya puesto afectado al bebé? No, no tuve nada, quiero revisar. Y efectivamente lo que hasta él estaba revisando se había un tipo de sangrado, no hubo nada. Entonces le dijo que la iba a inyectar para darle prenatales inyectados, porque eso es la segunda etapa y que posteriormente ya podía quedarse ya tranquila. Efectivamente la inyecta, pero al parecer, según lo que se establece el dictamen médico, lo que le inyectó fue anestesia. Y entonces ella dice, yo no me dormí totalmente. Yo lo que ya no sentí fue del estómago hacia abajo. Pero yo sí miraba. Entonces me pusieron una manta, me cubría de los pechos para arriba, yo no miraba nada hacia abajo, me pusieron esa manta y me dijo, bueno, abra las piernas, colóquese aquí, vamos a revisar al niño, voy a hacer un examen y vamos a ver cómo está. Y dice ella, yo no sentí nada, yo solo sentí abertura. En un momento, ya para finalizar, sí sentí un pequeño jaloncito, y yo le dije, ay, me dolió. Es normal, sí, todo está bien, me dijeron. Y luego yo cuando sentí, yo quedé dormida, o sea, yo, eso es lo único que sentí, y ya nuevamente desperté ya cuando estaba en el cuarto de mi novio. Entonces, cuando yo le pregunté qué había pasado, entonces me dijo, nada, ya te estás bien, el doctor, te desmayaste, entonces te traje para acá. Pero ella dice que en ese momento estaba sangrando. Bueno, se fue a su casa, ese día era 24 de diciembre, se fue a su casa, pasó con fiebres en la noche, con sangrado, se quedó así, entonces le dijo que qué realmente había pasado porque no era bueno que ella estuviera sangrando, pero él le dijo que él estaba en control médico y que el médico le había citado para la otra semana. Para Año Nuevo ella estaba con 40 de temperatura. La trajeron al Hospital Nacional de Chimaltenango y le dijeron que a ella lo que le habían practicado es un aborto y que ahora había que practicarle un legrado, que había restos que habían quedado en la matriz y que había ya putrefacción y por lo tanto era posible que ella nunca podía quedar embarazada nuevamente. Entonces, aquí es donde ya se da esas circunstancias del engaño. Entonces, aquí le esperaría al novio y al médico, le esperaría una pena de un aborto con o sin consentimiento de 4 a 8 años de prisión, derivado a que toda esta actuar se hizo sin el consentimiento de ella y con engaño fue provocado el aborto respectivo. ¿Dudas, jóvenes? No lo hay. Licenciado, bueno. Y a la persona que pues participó en practicar el aborto, ¿no se le aplica algún tipo de pena? Bien, aborto con o sin consentimiento, y hay otro ahí de usurpación de calidad, porque él se hizo pasar como médico, se estableció, se pidió a la Universidad, a la Universidad de San Carlos principalmente, y al Colegio de Médicos, porque él tenía un título colgado ahí de la Universidad de San Carlos, se pidió a la Universidad de San Carlos si había registro de él como estudiante de medicina, por lo mínimo, no había, y tampoco en el Colegio de Médicos había un registro de esta persona como médico autorizado, que podía haber egresado de otra universidad, pero no lo había. Entonces se fue por usurpación de funciones, de atribuciones, usurpación de calidad, perdón, y aborto con o sin consentimiento. En cuanto a este supuesto médico. Ahora el novio fue con aborto con o sin consentimiento. Lick, disculpe, ¿y ahí no entraría también lo de falsificación de documentos académicos por el título? Lo que pasa es que nunca se aportó el título. Había una foto nada más que supuestamente era de esa clínica. Entonces, nunca se aportó el título. Pero sí había falsificación de documentos. Ok, gracias, Lick. Porque nunca se demostró que ese título fuera cierto. Lo único que sí, la chica presentaba esa fotografía diciendo que ella la había tomado de la clínica de esa farmacia,
Después que había suscitado eso, dice ella, yo llegué a comprar y vi ahí ese título y le tomé una fotografía. Y la llevó, pero nunca se pudo demostrar porque cuando ya se llevó el proceso como tal, ya la farmacia ya no existía en el lugar, ya había se trasladado a otro lado, y en otro lado donde estaba ya no estaba ese supuesto título que ella decía que estaba en esa farmacia. Entonces no se pudo investigar. O sea, el Ministerio Público ni investigó eso porque no encontró cómo seguirle la secuencia a ese documento que ella presentaba en fotografía. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, continuamos al 136 entonces. Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratara de aborto o maniobra abortiva efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de esta, el responsable será de prisión de 4 a 12 años de prisión. Entonces, estas son circunstancias del mismo caso que yo les planteaba, solo que ahora hagámoslo hipotético. Se haya muerto ella. ¿Qué pena le correspondería a ella? A estas personas. Entonces, la calificación jurídica cambia. Ya no sería aborto con o sin consentimiento, sino sería aborto calificado y le correspondería la pena de 4 a 12 años de prisión, porque no había consentimiento de ella. Ella fue llevada con engaño y derivado a eso deviene la muerte. Alguien me podría decir, pero allá hay un homicidio. No lo existe. ¿Por qué? Yo al principio también lo analicé de esa manera cuando como estudiante revisábamos este delito y yo sostenía que aquí lo que hay es un homicidio, porque a ellos le causaron la muerte. Pero al final de cuentas entendimos que esto, cuál era la intención, cuál era el objetivo que tenían al llevarla a ella a practicar un aborto, sacarle el producto. Jamás existió la voluntad de causarle la muerte, que sí hay un riesgo enorme de provocar la muerte a una mujer, pero no se habían propuesto ese fin. El dolo, la voluntad para cometer la acción no era darle muerte, era extraer el producto de la concepción. Sin embargo, devino la muerte. Entonces aquí se puede equiparar como un homicidio preterintencional, pero la ley ya no lo tipifica como un homicidio preterintencional, sino lo tipifica como un aborto calificado porque devino la muerte de la mujer. O aquella chica que también dice, está bien, no estamos de acuerdo, no, de verdad no estamos preparados para afrontar una situación de estas, entonces sí, vamos y voy a abortar. Y de eso deviene la muerte de ella, y esto sí tuvimos un caso aquí en Chimaltenango, en cabecera departamental, en la cual los dos estudiantes de quinto magisterio, las mismas travesuras que se hacen, ¿verdad? Resultó ella embarazada, llevaba ya 3 meses de gestación, la mamá empezó a indagar por qué los cambios en el cuerpo de ella, y ella ocultaba. Sin embargo, la razón era que la falda ya no cabía en el cuerpo de ella. La falda se hizo muy pequeña. Obviamente una niña de quinto magisterio, a venir y establecer un cambio de ese tipo, el cuerpo empezó a cambiar, y obviamente la ropa era lo más ideal, y era una chica que dependía totalmente de sus padres. Estudiantes a esa edad, la mayoría dependen de sus padres, y entonces obviamente la falda ya no cabía, y ella se fajaba, pero la falda ya no daba para más. Y entonces la mamá empezó a indagar, y por lo tanto ellos dijeron, bueno, una tarde en lugar de irse a estudiar a otro departamento, ellos dijeron, no, aquí mejor practiquemos el aborto, porque ¿qué vamos a hacer? Mis papás se van a dar cuenta, y mis papás también, el chico, ¿verdad? Son patojos mantenidos por sus padres, no habían una situación de poder mantenerse por sí mismos, y sin consultar nada, van a una clínica. El problema es que los abortos en Guatemala no están autorizados, las clínicas son clandestinas y muy rara vez son médicos, y entonces vienen y van a una clínica y se practican abortos, se lo practican a ella, sale de la clínica, sale ella, sale con un pañal porque el sangrado era exagerado, se vienen en bus para Chimaltenango, ella se va a su casa con una gran temperatura, llega a su casa y dice, voy a ir a acostarme porque me siento mal, estoy enfermo. Si fuera en esta época, le hubieran dicho que tiene COVID, pero
En esa época ni se soñaba eso, ¿verdad? Y entonces vino y se fue a encerrar ella. Y a eso de las 11 de la noche fue encontrada muerta en su cama, derivado a que convulsionó. Y cuando el dictamen médico dijo que efectivamente había también un desangramiento de ella y por eso había causado la muerte, y el desangramiento era provocado por un aborto. Entonces aquí le vino aborto calificado. Lo único que se fue nada más a investigar al chico. Y con nosotros tuvimos una parte del expediente porque se estaba ubicando la clínica, pero nunca se pudo dar con la clínica. Entonces el expediente se archivó en contra del posible responsable, que se pidieron autorizaciones y todo para ver dónde había sido el trabajo que se había realizado, pero no se pudo encontrar para poder perseguir a esta persona que provocó ese aborto calificado. Ahora, al chico sí se le siguió proceso penal, pero por adolescentes en conflicto con la ley penal, porque él no tenía 18 años, tenía creo que 15 o 16 años. Entonces, ahí es donde se puede dar ese tipo de delitos. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay? Entonces sigamos. Por favor, lean los elementos, porque que yo solo lea los delitos no significa que no los vaya a examinar de eso. Entonces, lean. Si hay alguna duda en cuanto a los elementos, los podemos aclarar. Lo que no vamos a perder el tiempo es en leerlos. Entonces, ya hicimos la práctica y la mecánica, cómo hacerlo en los primeros 3 delitos para que ustedes ya entiendan. Pero sí, por favor, léanlos, porque ya en los exámenes, como hasta ahí lo leen, entonces ya no es lo mismo leer en el examen que leer antes del examen. 137. Aborto terapéutico. No es punible, o sea, no es delito. Aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Entonces, ¿cuándo está permitido el aborto en Guatemala nada más? El aborto terapéutico. Es el único caso en los cuales se puede permitir el aborto terapéutico y puede darse única y exclusivamente cuando está en peligro la vida de la mujer. Entonces, ahí, ¿pero qué se necesita? Que haya otro diagnóstico de otro médico. Si no lo hay, el médico dice, mire mujer, aquí hay peligro a su vida, se plantea las circunstancias de cómo están las cosas y dice, aquí tiene que practicarse un aborto. Pero solo lo dice él, ¿no? Tiene que haber otro diagnóstico médico que vaya orientado sobre las mismas circunstancias de las cuales hay un peligro a la vida de la mujer y que es inminente, que si ese puede seguir, pues conlleva las circunstancias en las cuales se puede determinar el desenlace en las cual pueda morir la mujer. Y en esto se concatena con una sentencia de la Corte Interamericana contra Perú, si no estoy mal, en las cuales condenan al Estado peruano derivado a un hecho similar en cuanto a este tipo de aborto terapéutico. En Perú no está autorizado, en Perú no está exento como si está en Guatemala. Y entonces una chica de las cuales ella padecía de problemas en las extremidades inferiores, si no estoy mal, ella estaba en silla de ruedas y tenía problemas de columna. Ella fue víctima de una violación de un pariente, si no estoy mal, es un tío o es el papá, por ahí está el caso. Ella queda en estado de gestación derivado a esta violación. Y posteriormente, pues en el estado de gestación se determina que si ella continúa con ese embarazo, puede morir. O en su defecto, quedar en estado vegetal. Y entonces se pide al hospital, un hospital de salud pública, que autorice el aborto, porque está en riesgo la vida de la mujer, por las capacidades diferentes que ella tiene. Sin embargo, el Estado dice, no, Perú es prohibido el aborto y no se va a acceder, y lo niega. Posteriormente se requiere dictámenes de otros médicos y los médicos recomiendan que es procedente el aborto porque está en grave riesgo la vida de la chica. El Estado sigue que no. Y posteriormente ese embarazo continúa grave, la chica se pone gravísima. Sin embargo, logra llegar al estado de gestación, llega al estado, si no estoy mal,
sí logra dar a luz, pero muere el producto de la concepción y ella queda en estado vegetal. Se cumplió el presupuesto que clínicamente se había dicho. Y entonces se demanda al Estado peruano y la Corte Interamericana establece y sanciona al Estado peruano derivado a no proteger la vida y la salud de esta mujer, que era previsible lo que iba a pasar. Y pasó. Y el Estado no hizo nada para velar por la seguridad y la integridad de ella. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, y eso es norma para todo el continente mundial, toda vez de que aquí no es una circunstancia de que fue contra Perú. Allá ustedes se están conociendo constitucional, ya vieron derecho constitucional, y ese bloque constitucional incluye esos tratados y convenios internacionales, así como las sentencias que se hayan dictado en contra de otro Estado, que son materia de jurisprudencia para nuestro Estado, no porque sea Perú, sino porque nosotros también nos atañen esas circunstancias y en las cuales podemos en un momento dado que la persona pueda acudir a la Corte Interamericana y ser sancionado al Estado de Guatemala, como en este caso sucedió al Estado peruano. 138. Aborto preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto sin propósito de causarla, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponde mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Entonces, aquí podemos establecer, consta al sujeto activo que la mujer está embarazada, ¿sí? Y por acciones que no conllevan a un aborto, se provoca el aborto. Entonces, eso es preterintencionalidad. Por ejemplo, 2 personas están jugando a la orilla de la banqueta, jugando, empujándose. Sin embargo, una de las personas, porque aquí no necesariamente va a ser hombre, puede ser otra mujer, viene y empuja a la que está embarazada. Se le nota, lleva como 4 meses de embarazo, bien se le nota que ya está embarazada, y entonces viene y por jugar la empuja. Su intención no fue botarla ni nada, pero a ella, al empujarla, ella pierde el equilibrio, pone mal el pie y cae sentada sobre la cinta asfáltica. A esa forma de caer, pues ella sintió dolor de espalda y dijo, ay, nada más, se levantó y en la noche, sangrado y aborto. Esto es el típico caso de aborto preterintencional. ¿Quería ella provocar el aborto? No. ¿Pero qué hizo? Provocar el aborto. Y aquí es lo que más o menos me preguntaba Josué, en las cuales él decía, si de un insulto, de un maltrato, de una humillación, de un daño psicológico deviene el aborto, pues si él sabe que está embarazada la mujer y no era su intención que de esa humillación provocara un aborto, él ni sabía, pues, pero que ella en ese caso provocó el aborto, podría constituir un aborto preterintencional. Él, su intención, en un momento dado, fue ofenderla, pues, porque para él ese era desahogarse, y cometió un ilícito de violencia contra la mujer en su menstruación psicológica, pero también pudo haber cometido el aborto preterintencional, porque derivado a su actuar, devino el aborto de ella. Entonces, ahí es donde puede devenir la consecuencia jurídica. Licenciado, una duda. Diga, por favor, diga. Por ejemplo, en este caso, si estas 2 personas fueran hermanas y la ofendida pierde al niño, pero ella no tiene intención de accionar contra su hermana, tendría que cumplir el delito si no existe denuncia. El Estado, ¿cómo se llama? ¿Se hace cargo de eso o si no hay denuncia no pasa? Bueno, si no hay denuncia va a ser muy difícil que se sepa, pero si alguien lo denuncia, porque aquí no se necesita denuncia, si hay conocimiento de parte del Ministerio Público, pues puede continuarse con la investigación. Entonces, es de acción pública. Por eso aquí sí dicen los elementos que no es materia de examen, pero sí en la literal I dice forma de persecución y acción pública, o sea, de oficio. Si se tiene conocimiento de las autoridades, debe investigarse. Aún no haya denuncia. ¿Sí? Muy bien, gracias. Licenciado, disculpe. Por favor. Adler, perdone, la señal del internet está mala.
Adri, no le comprendo nada. ¿Por qué no me lo escribe mejor? Una seña entre dos personas. Sí. Muy bien, licenciado. Por favor. Diga. Licenciado, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Diga, por favor, Mónica. Estábamos hablando que este tema anteriormente es porque una persona no tiene la intención de que la persona aborte. Pero si viene alguien y sí la empieza a empujar por molestar y sí va con toda la intención, ¿qué tipo de delito califica acá? Bueno, ahí ya sería de los abortos que hemos venido viendo. Aborto con o sin consentimiento. Porque ahí es propósito de causar el aborto. Sí tiene ese dolo de causar el aborto. Entonces ahí ya sería aborto con o sin consentimiento y no hay consentimiento de la mujer, entonces no iría en el numeral 1, sino en el numeral 2, en el cual si obrare sin consentimiento de la mujer, empleando la violencia, ya es empujarla, ya es para provocar el aborto. Entonces aquí ya las circunstancias en las cuales podría ser de 4 a 8 años de prisión. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No hay? Yo tenía una duda con respecto al aborto terapéutico. Ajá. Digamos que solo existe un diagnóstico médico que procede ahí. Ahí sí no se puede. Tiene que haber el de otro. Si no, pues podría incurrir en un aborto con o sin consentimiento. Gracias. Bueno, vamos al último delito. Dice tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. O sea, no hay sanción. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Entonces, el aborto culposo o la tentativa de aborto que la propia mujer se quiera provocar es impune. No hay conducta ilícita. Ahora bien, si hay aborto culposo, si lo provoca un tercero. Por ejemplo, aquellos que la mujer lleva 7º mes de embarazo y van en una motocicleta y derrapa esa moto, ahí hay aborto culposo. Porque primero no se puede poner en riesgo una persona y segundo las circunstancias en las cuales realizando un acto propio faltó al deber de cuidado por pura negligencia, sabiendo el estado peligroso en que está la mujer, aún así la lleva en una motocicleta. Entonces ahí es donde puede venir un aborto culposo, pero solo es punible para otra persona. Ahora, para la propia mujer, ahí no lo hay. Ahí no hay aborto culposo, ni hay tentativa de aborto. Esos son impunes. Sí se puede tipificar, y hay delito culposo y delito de aborto en grado de tentativa. Si es la mujer el sujeto activo, es impune. No hay sanción para esa conducta que pueda cometer la mujer. Bueno, jóvenes, Licenciado, estamos a menos de un minuto. Diga, si nos da tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la tentativa y aborto culposo con el aborto procurado? El aborto procurado es aquel que la propia mujer se provoca el aborto. Y la otra, el aborto culposo es aquel que haciendo actos permitidos por la ley, se da el aborto sin que se tenía la voluntad. Es un delito culposo. Ajá. Gracias. Por favor, Adler, me recuerda para la siguiente clase su pregunta, o me la vuelve a escribir. Más o menos me llevo si fuera en riña, 2 personas provocaban a la riña por parte de una mujer embarazada y existiera el aborto por alguna causa. Se lo respondo posterior. Voy a tratar de recordar para poderle contestar. Gracias, jóvenes. Feliz noche. Nos enlazamos la siguiente clase, que es el día martes. Feliz noche.